Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les envío un abrazo grande desde donde me encuentro. Hace un tiempito quería empezar el video, pero estaba tratando de preparar un poco el lugar acá. Quería por lo menos proveer un poco de ese ambiente de nuestra iglesia. Espero que el sonido esté bien y tengo acá Facebook y espero que los que quieran verlo en YouTube, también lo estoy transmitiendo, espero que pueda verse, así que cualquier cosa, coloquen en los comentarios y me van a estar ayudando acá algunos de mi esposa y a ver cómo va la transmisión. Quería darle gracias a Dios por este tiempo. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo la palabra, trayendo a la memoria el tema de hoy y también colocando nuestro corazón y nuestra mente en lo que sucedió esta semana hace 2000 años atrás. Si realmente nosotros recordamos en Semana Santa estos sucesos tan trascendentales, tan poderosos que pasaron a través de la obra de Cristo, como en esta noche Él celebraba la Pascua, como el día de mañana Él estaba siendo entregado, golpeado y azotado, y como este domingo, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, fue levantado entre los muertos. No es algo que nosotros solamente recordamos en Semana Santa, es algo que como creyentes hemos sido llamados a recordar cada día de nuestra vida. Así que me gustaría en esta noche comenzar orando, pidiéndole al Señor que nos guíe a través de su palabra para poder adorarlo, bendecir su nombre y que juntos podamos en esta noche tener un tiempo especial adorando, exaltando el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, ¿sí? Inclina tu cabeza ahí donde te encuentras, cierra tus ojos en reverencia a nuestro Dios y oremos. Padre Santo, Dios amado, aquel que está reinando en los cielos y que está aquí con nosotros. A ti, Señor, clamamos en esta noche y te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de hoy poder juntos compartir tu palabra, Señor. Sabes y tú conoces el peso que hay en nuestros corazones y el deseo, Señor, que tenemos de poder compartir juntos, de congregarnos, Señor. Pero entendemos que en ese tiempo necesitamos estar en nuestros hogares. Pedimos, Dios, que en esta hora tu Espíritu nos guíe a poder exaltarte y alabarte, Dios, juntos. Por lo menos en nuestros hogares, a través de estos medios, Señor, adorar tu nombre, porque tú eres digno de toda alabanza y adoración. Queremos, Padre, que tu Espíritu también nos guíe a toda verdad en esta noche. Que podamos, Señor, prestar atención a las Escrituras, como dice la misma palabra tuya, Señor, que con más diligencia atendamos a las cosas que escuchamos acerca de tu palabra. Te pedimos, Dios, también que aquellos que en esta noche nos van a escuchar podamos ser juntos edificados a través de tu palabra. Que nuestras almas y corazones, Señor, tomen esa bendición que viene de tu verdad expresada, Señor, a través de la predicación. Y que podamos en esta noche ser testigos de lograr de tu palabra en los corazones. Oh Dios, trae fe, trae salvación, Señor, a aquellos que escuchan. Y también, mi Dios, usa a tu siervo en esta noche para proclamar tu verdad con fidelidad. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, están aumentando algunos, ya acá puedo ver, aunque ando sin mis lentes, después voy a buscarlos, pero veo que algunos se están conectando. Quiero animarlos a poder compartir este link, que puedan compartir en su grupo de WhatsApp, puedan compartirlo en su Facebook directamente, o etiquetar, o puedan enviarlo a través de Messenger por Facebook, sea YouTube o sea a través de Facebook, podamos aprovechar estos medios y compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, con vecinos, con contactos que tú tengas, de tal manera que podamos alcanzar a la mayor cantidad de personas para que escuchen la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a adorar y alabar en esta noche y quiero empezar compartiendo dos cánticos que son lentos y después entrar a las escrituras, al estudio de las escrituras. Es para mí un gozo poder cantar junto a ustedes y me gustaría que me puedan acompañar cantando. En primer lugar, vengo a adorarte. Así que vamos a cantar juntos, vengo a adorarte.
entraste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Dile conmigo. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, Dios en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, me viniste, obedeciste por amor. Dile conmigo el coro. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Dile, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vete conmigo. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, ¿no? Como dice esta estrofa, oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Ese es nuestro Dios. Él vino a este mundo, lo hizo, pero Él se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Se hizo semejante a nosotros y vino con un propósito. Él vino a proclamar su evangelio, pero Él vino a morir en una cruz, a hacer que ese evangelio sea lo que es, las buenas noticias de salvación. Por eso, en aquella cruz nosotros encontramos gracia, gracia y solamente gracia. En esa cruz, esa gracia que fue otorgada a nosotros a través de aquella cruz es gracia perdonadora, gracia transformadora, esa gracia que trae salvación. Vamos a cantar un segundo coro, un segundo canto que se llama Sublime Gracia. Así que puedes compartir conmigo este cántico, sé que muchos lo conocen, es un himno muy antiguo y vamos a cantarlo. Dice, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me ayudó. Vamos a cantar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló.
gracia me enseñó. Su gracia me enseñó a temer mis dudas atento. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y de mi maldad. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Ahora canta conmigo. En los peligros que apareció, que fue tenido aquí, su gracia siempre y me hará lograr. ¿Y cuándo venció? Y cuando venció por siglos, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre a su amor que me salvó, su amor que me salvó. Muy bien. Espero poder al final del estudio poder compartir otro canto más, otra canción más. Sin embargo, vamos ahora a entregarnos a la parte, como solemos llamar cuando tenemos nuestros cultos, plato fuerte, ¿no? Voy a tomar un poco de agua porque cantar y tocar no es... Pero bien, si me escuchan, espero que me escuchen bien. Voy a tratar de hablar fuerte para que se escuche claro. Sé que tal vez escuchan mi voz con un poco de eco, porque estoy acá en la iglesia, me encuentro aquí en el templo donde hacemos, en la parte superior de la iglesia, donde hacemos la reunión de oración, ¿sí? Donde hacemos la reunión de caballeros. Y puedo ver desde aquí la iglesia. Realmente me da un poco de nostalgia ver la iglesia vacía. Sin embargo, me da gusto saber que muchos están viendo ahora, están observando este culto de esta noche. Estoy contento de saber que, aunque yo le llamo iglesia, esto es un templo, esto es un edificio, pero la iglesia la haces tú, la iglesia la hacemos cada uno de los creyentes, tanto de la Gran Comisión de Jesucristo como todos los creyentes en todo el mundo. Y la iglesia la hacemos siempre y cuando nosotros vivamos a Cristo, amemos a Cristo, sigamos a Cristo, obedezcamos sus mandamientos y sobre todo creamos en su bendito evangelio, aquel evangelio que trae salvación a las almas de los hombres. Sí, como les dije en su momento, estamos transmitiendo en vivo. Puedes compartir este link de Facebook o de YouTube a través de las redes sociales que tú tengas. Puedes compartirlo a tu familia. Lo importante es que la palabra de Dios sea proclamada, sea anunciada. En esta noche anunciamos el comienzo de las conferencias de Semana Santa que nosotros solemos hacer cada día jueves, empiezan y termina el día domingo. Me gustaría, aunque no lo añadimos al calendario, poder tener este jueves, hoy a la noche aquí, después mañana igual, y poder también llegar al día domingo. Vamos a estar charlando para ver si hacemos el sábado también, algo si es posible, y poder compartir algo juntos. Quisiera compartir ahora acerca del tema, ¿sí? El tema que vamos a estar viendo en esta noche, el tema que se me ha asignado es el tema de nuestra Pascua. Vamos a hablar un poco acerca de la Pascua.
¿Y qué significa la Pascua, verdad? Ten tu Biblia a la mano, ¿sí? Espero que puedas estar sentado allí en la comodidad de tu casa, pero también atento al estudio de esta noche. ¿Qué significa este tema de la Pascua? Espero que se me vea bien. Voy a tratar de subir un poco más esto para... Ahí estamos mejor. Muy bien. ¿Cuál es el asunto con la Pascua? Vamos a estar leyendo algunos textos de la palabra de Dios, así que te pido que tengas tu Biblia a la mano. Y vamos a comenzar. ¿Saben? Cuando hablamos de la Pascua, esta palabra comenzó en el Antiguo Testamento. Yo sé que muchos en estas fechas celebran la Pascua como, no sé, voy a poner estos cuadros de fantasía, ¿no? Los conejitos, el conejo de Pascua y los huevitos que hacen de chocolate y demás, pero aunque no tenemos nada que ver con eso, no tiene nada que ver realmente ese asunto, la Pascua tiene más que ver realmente en las Escrituras con algo que sucedió en el Antiguo Testamento, un suceso que pasó al pueblo de Israel, y en ese suceso quedó establecida una celebración, una fiesta judía, donde ellos celebraban este tema de la Pascua. Quiero explicarlo ahora a manera de introducción. Cuando digo nuestra Pascua, quiero concluir este estudio en el hecho de que tú puedas comprender qué implica que ahora nuestra Pascua es distinta a la que se hacía en el Antiguo Testamento y cómo esta debe ser celebrada por cada creyente, recordada por cada creyente, traída a la memoria y demás. Así que tengo solamente 2 puntos en el estudio de esta noche. Voy a extenderme un poco en cada uno, pero quiero ser práctico en el desarrollo de estos puntos. Nuestra Pascua, y vamos a estar hablando de la Cena del Señor, y vamos a estar hablando de la agonía del Señor, pero voy a introducir este tema explicando la Pascua, ¿no? En Éxodo, tú puedes ir a la Biblia, allí en Éxodo capítulo 12, es en el relato donde nosotros encontramos una ordenanza o enseñanzas que se le entrega al pueblo de Israel acerca de lo que estaba aconteciendo. Recordemos que en Éxodo, en los primeros capítulos de Éxodo, se narra cómo Dios llama a Moisés, cómo él lo prepara, lo capacita, la vida de Moisés al principio, después cómo él es capacitado y preparado para redimir o liberar, mejor dicho, a su pueblo de la esclavitud que estaban teniendo allí en Egipto. Ahora, cuando digo esto, me refiero al hecho de que el pueblo de Israel había terminado siendo esclavo de Egipto después de cientos de años de haber estado viviendo junto con los egipcios. Dice las Escrituras que el pueblo crecía y crecía y crecía y se hacía grande en número, tanto que los faraones comenzaron a dar leyes acerca de que se detenga el hecho de que crezca el pueblo, ¿no? En algunos de los casos se les pedía a las mujeres que hacían este trabajo de ayudar a las mujeres que estaban en partos, o sea, las parteras, ayudando a estas mujeres que estaban haciendo labor de parto, que los dejen morir a estos niños, con tal de que el pueblo no crezca tanto, ¿no es cierto? No se vuelva un pueblo que pueda hacer un pulso de fuerza contra Egipto. Y entonces así los tuvieron al pueblo de Egipto durante más de 400 años allí, en ese tiempo. ¿Sabes? Fue un tiempo donde el pueblo fue colocado en esclavitud. Ellos tenían que trabajar para ganar, obviamente, su comida diaria, pero se les colocaba cargas tras cargas tras cargas en sus hombros, difíciles de llevar, tanto que fueron afligidos, tan afligidos que cuando Dios habla con Moisés le dice, he escuchado, dice, la aflicción de mi pueblo y quiero hacer algo por ellos. Entonces Dios comienza a obrar, Él nunca ha dejado de obrar, Él nunca ha parado o detenido su mano en esta manera de proceder, Él es todopoderoso y Él siempre actúa. Y entonces, llegado el tiempo señalado, él levanta a Moisés como un caudillo para el pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Y entonces tú tienes ahí el relato, ¿no es cierto? Esto rápidamente, el relato donde vienen las plagas sobre Egipto. Y entonces viene una plaga, otra tras otra, buscando y procurando el arrepentimiento de Faraón. Pero Faraón no se arrepiente, endurece su corazón, y llega a un punto de endurecimiento donde ya no hay retorno. Llega al punto de no retorno. Llega a colocarse tan duro su corazón que él no se arrepiente y no deja ir al pueblo, ¿no? Al punto de que llegando al capítulo 12, tú puedes leer el capítulo, cómo arranca Éxodo el capítulo 12, y entonces tienes detrás de todos esos capítulos todas las plagas, y precisamente
Este capítulo comienza explicando esta plaga, ¿no? ¿Cuál plaga? El capítulo 11 precisamente comienza explicando la última, que es la muerte de los primogénitos. ¿Qué significa esto? El Señor iba a pasar, el ángel del Señor, el ángel, la presencia de Dios iba a pasar por las calles de Egipto, iba a pasar por cada uno de estos lugares, iba a pasar por las puertas, y algunas puertas, que ahora te explico, que no tenían la señal de vida, iba el ángel del Señor a entrar y iba a tomar la vida del primogénito, sea cual sea este, tanto para el pueblo de Israel como de manera específica para los egipcios. Y entonces, en todo este desarrollo sucede que Faraón pierde a su hijo. Y esto lo lleva a terminar totalmente desahuciado. Ahora, ¿cuál es el punto? Aquí quiero llegar con esto. Sucede que en Éxodo capítulo 12, Moisés comienza explicando este capítulo, dando detalles acerca de lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, la Pascua tiene un propósito. ¿Qué significaba? Un cordero tenía que ser sacrificado, su sangre tenía que ser utilizada para marcar el dintel de la puerta, o sea, la puerta en cierta manera, el marco de la puerta de la casa de cada uno de los israelitas que estaban ahí en esclavitud en Egipto. El ángel destructor iba a pasar por cada casa, asesinando a los primogénitos, tomando la vida de aquellos primogénitos. Todos menos la vida, o menos llevándose la vida de aquellos que por la fe obedecieron y marcaron sus puertas con la sangre del cordero. Detalladamente esto es rápido, ¿no? ¿Qué sucede? Dios les pide a cada uno de los israelitas dentro de sus casas que tomen la vida de un cordero, que lo sacrifiquen, que lo hacen en fuego, no tenían que hervir nada de eso, tenían que asarlo. Al asarlo, ellos tenían que comerlo. O sea, una vez asado, se sentaban a la mesa y tenían que comer todo el cordero. Si sobraba, tenían que compartir con el vecino de al lado y tenían que acabarse el cordero. Pero sucedía que no solamente tenían que comerse el cordero, tenían que comerlo con pan sin levadura, tenían que comerlo con hierbas amargas, y tenían que extraer en el momento del sacrificio, extraer la sangre del cordero, y con un hisopo tenían que marcar la puerta con esa sangre de ese cordero. Ahora, tú te imaginarás cuántos corderos se habrán sacrificado en este momento preciso de la historia, cuando el pueblo de Israel está haciendo esto, cuando el ángel de la muerte va a pasar. Pero luego, en este mismo instante, Moisés sigue escribiendo y él establece esto como un principio para el pueblo de Israel, como una celebración, algo que tienen que hacer cada año. ¿Sí? Cada principio de año judío ellos tenían que hacer esta celebración. Tenía un proceso de vida y demás que es bastante detallado, no quiero describirlo ahora, mi propósito es poder introducir un poco esto con el significado de la Pascua. ¿Y qué significaba esto? La Pascua significaba cómo Dios preserva la vida de su pueblo a través de los sacrificios de estos corderos y libera a su pueblo sacándolos de Egipto. La Pascua es algo que debía recordarle al pueblo de Israel cómo Dios los liberó de Egipto, cómo Dios envió a su ángel a destruir la vida de los primogénitos, y aquellos que creyeron y confiaron en lo que Dios había dicho acerca del sacrificio que tenían que hacer de estos corderos y marcar las puertas con la sangre de estos corderos, iba a traer lo que nosotros consideramos como salvación, ¿verdad? Ahora, en este contexto, la salvación fue de extraerlos del pueblo de Egipto y liberarlos, ¿no? Traer a la libertad a aquellos que estaban esclavizados en Egipto. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Ellos debían obedecer para que esto suceda. Estoy seguro de que algunos personas que por ahí tenían dudas, que no, dijeron, no, yo no lo voy a hacer, como ahora, un ejemplo, ¿no? Como ahora, que dicen, no pasa nada, este tema de este virus no pasa nada, yo salgo nomás, yo no tengo problema, yo soy inmune, y muchas personas han sido contagiadas por causa de esto. De la misma manera, por dudar, por no tener certeza sobre las cosas que están pasando, sucede, ¿no? El proverbio lo dice, el avisado ve el mal y se esconde, dice, pero los simples pasan y reciben el daño. Es un pequeño ejemplo acerca de este coronavirus. Pero, volviendo al texto, Dios había dicho que iba a enviar esta décima plaga e iba a tomar la vida de los primogénitos. Y así pasó. Y aquellos que pintaron sus puertas vivieron. Ahora, cada año, el pueblo de Dios tenía que recordar cómo Dios los liberó de la esclavitud. Cada año debían sacrificarse muchos corderos para este recordatorio. Y si tú ves en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento,
hay muchas referencias a los sacrificios que debían hacerse para adorar al Señor, sacrificios de expiación, sacrificios de perdón, de remisión de pecados, y todo empieza en el Génesis, cuando Dios tiene que tomar la vida de unos animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva, y esto continúa en todo el Antiguo Testamento, señales, ejemplos, símbolos acerca de lo que iba a venir. Y entonces, ahora, en mi primer punto quiero mencionar este tema de la cena. ¿Sabes? Ahora mismo el Señor Jesucristo se encuentra con sus discípulos celebrando la Pascua en el aposento alto. Y digo ahora mismo, de manera conmemorativa, ahora un jueves como hoy, hace 2000 años atrás, de manera simbólica. Ahora, pero realmente en aquel entonces, ¿no? Hace 2000 y tantos años atrás. ¿Qué hacía Cristo luego de haber enviado a sus dos discípulos a pedirles que preparen, ¿no es cierto?, el aposento, que pidan el lugar, que preparen los alimentos? Llega la hora y él se encuentra con sus discípulos celebrando la Pascua en el aposento alto. ¿Qué debían hacer ellos? Obviamente, recordar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Eso es una narración muy rápida acerca de lo que pasaba en la historia, pero quiero llegar a mi primer punto, ya pasando a la introducción. ¿Cuál es la situación aquí? Cristo está con sus discípulos. El Señor Jesucristo se encuentra ahora sentado con ellos allí en el aposento alto. Y hay varias cosas que pasan en ese lugar. Todo está preparado, o sea que la comida está lista, servida está a la mesa, las copas están listas, eran aproximadamente 4 copas que se utilizaban para la cena, cada copa tenía un significado en particular, y entonces ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, con sus 12 discípulos. Y entre las cosas que pasan, por ejemplo, Lucas, este relato que te menciono está en los evangelios, en 3 de los evangelios, el que quiero tomar como base está en Lucas 22 del 7 al 13. Lucas 22 del 7 al 13, si estás anotando. Vuelvo a repetirlo, todo estaba preparado, la comida, la mesa estaba servida, la comida estaba lista. ¿Sabes? En medio de esta celebración, Jesús hace varias cosas. Él se encuentra en un momento sentado. Recuerden que las mesas contemporáneas de aquel entonces eran distintas a las nuestras, no tenían sillas, ellos se sentaban en el piso, a una altura estaba la mesa, a una altura corta, y entonces ellos comenzaban a participar de ciertas cosas. Pero sucedía que cuando empezaba o cuando llegaba gente a un lugar, había siervos que lavaban los pies. Entre las cosas que Cristo hace en ese lugar, una de ellas es lavar los pies de sus discípulos, ¿verdad? Dejando lecciones maravillosas para cada uno de ellos, dándoles lecciones acerca de cómo ser siervo, ¿verdad? Mientras ellos en algún momento de la cena discutían quién va a ser el mayor, quién va a estar ahí tomando la preeminencia, y Jesús dice, tranquilo, dentro de ustedes no tiene que ser así, Él está lavando los pies de sus discípulos. Y entonces entre estas conversaciones, comparten, comen, un momento hermoso, compartiendo con amigos Jesús, el Señor, con sus discípulos. En ese entonces no solo pasa el tema del lavado de los pies, podemos decir que en medio de todo lo que está pasando en esta cena, Él señala que uno de ellos lo va a traicionar. Tanto que los discípulos dicen, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y entonces cada uno empieza a turnarse y él dice, bueno, el que va a tomar el pan remojado de mi plato, ¿no es cierto? Todos dicen, pero si Judas tomó ese pan, ¿por qué no todos dijeron, no, es Judas? Porque sucedía que Jesús remojaba ese pan y les daba a todos, y comían todos. No era fácil de determinar que era Judas, nosotros lo sabemos porque está en el texto y sabemos lo que pasó, pero ellos en ese momento no lo veían rápidamente, no lo notaban. Solo Jesús sabía esto. Ahora, ¿qué avanza? ¿Qué sucede en ese momento? Jesús también hace referencia al hecho de que uno de los suyos también lo va a negar 3 veces, ¿no? Y me llama la atención que en estas conversaciones, en los evangelios sinópticos, ahí leyendo todos los relatos que aluden al tiempo en el que se encuentran allí en el aposento alto comiendo, me llama la atención que entre estos tienen conversaciones particulares, ¿no? Una con Pedro acerca de me vas a negar, pero previamente a eso se escucha esta conversación, ¿no? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y me llama la atención cómo Dios le dice esto a los discípulos, le dice a cada uno de ustedes lo pidió Satanás, pero yo he orado, dice, para que tu fe no falte, y se refiere a Pedro directamente. Como diciendo, a ti te va a zarandear, a ti te va a pasar algunas cosas. Y realmente fue lo que sucedió, ¿no? Fue probado, fue afligido,
Pedro, pero gracias al Señor también Pedro fue restaurado, ¿no?, posteriormente a este tiempo. Ahora, ¿por qué menciono estas cosas? Porque así como Pedro iba a ser afligido, como sus discípulos después de la partida del Señor iban a ser afligidos, Jesús también fue afligido. Jesús también tuvo aflicción, tuvo tristeza, tuvo temor. Entonces, Jesús comienza a celebrar la cena. Y digo comienza porque en medio de esto cada uno de los elementos tenía un significado. Al principio toma una copa, después toma el pan, después toma otra copa. Y entonces en ese momento Él cambia o transforma el significado que tenía en primer lugar la Pascua para el pueblo de Israel y transforma la Pascua del Antiguo Testamento en la cena del Señor del Nuevo Pacto. Escucha bien eso. Creando una nueva fiesta de conmemoración para recordar la liberación del pueblo del pecado, el pueblo de Dios del pecado. Escucha bien eso, voy a repetirlo. En medio de esta cena, que estaban recordando que la Pascua, el pueblo de Israel siendo liberado de Egipto, ahora el Señor Jesucristo, transforma la Pascua del antiguo pacto en la cena del Señor del nuevo pacto, creando una nueva fiesta de conmemoración para recordar la liberación del pueblo de Dios del pecado. Escucha bien eso y tenlo presente, porque hay elementos sobre la mesa, ¿no? Este domingo vamos a celebrar la Cena del Señor y te animamos a poder preparar en casa, tener algo de pan, tener los elementos, si puedes conseguir jugo de uva y demás, poder tenerlos a la mano. Si no, los elementos más sencillos que puedas tener y podemos participar de la cena. Pero, sin embargo, en la mesa Cristo se encuentra y Él tiene sus elementos, tiene el pan y tiene la copa, su cuerpo. Él dice que es su cuerpo. Solamente mira Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 dice así. En Lucas capítulo 22, en el verso 7, más adelante, mejor dicho, en el verso 19, dice así. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y uno lee este texto, lo leemos cada vez que celebramos la cena como iglesia, pero quiero que te concentres en las palabras que Cristo está diciendo aquí. Mientras ellos están comiendo, están celebrando, Cristo toma el pan y deliberadamente dice algo que nunca se había dicho antes. Él dice, esto es mi cuerpo. ¿Cómo? Yo estoy seguro que los discípulos estaban ahí escuchando y dijeron, a ver, algo está pasando acá. ¿Esto es mi cuerpo? A ver, pero si lo que estamos celebrando aquí es la Pascua, la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, ¿cómo puede ser esto el cuerpo de Cristo? Y Cristo comienza a establecer esta cena del Señor como el nuevo pacto. ¿Y a qué se refiere con que el pan es su cuerpo? Usando un lenguaje metafórico, Él se refiere al pan como aquello que representa. Escucha bien esto, representa. ¿Sí? Es un símbolo el pan, no necesariamente como otras religiones lo manifiestan o lo plantean, es el cuerpo literal de Cristo. No, no es así. La Biblia es clara cuando expresa qué es. Y dice, este es mi cuerpo, es el lenguaje metafórico que usaba el pueblo hebreo. Y cuando se refiere a esto, usa este lenguaje y es aquello que representa su cuerpo. ¿Por qué? Porque en el instante en que ellos iban a tomar el pan y lo iban a comer, el pan iba a ser molido. El pan iba a ser desmenuzado en su boca, en los discípulos y en la boca de aquellos que participamos de la cena, que va a ser molido, partido, destrozado o inmolado por nuestros dientes. Pero es un significado, tiene un significado. El pan es molido por nuestros dientes. De la misma manera, el cuerpo de Cristo es inmolado por nuestros pecados. Eso es a lo que se refiere Cristo cuando hace referencia al pan. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. O en otros textos del Nuevo Testamento, en los Evangelios, dice que por vosotros es partido, que por vosotros es entregado. No solamente su cuerpo, sino que el texto aún más abajo va a decir esto ahora. Su sangre, ahora se refiere a su sangre.
Seguido del pan, ahora Cristo toma la copa y dando gracias dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Estoy leyendo una unión de varios textos de los evangelios a fin de poder tener la luz completa de lo que Cristo dijo en ese momento. Refiriéndose a su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la versión, en la Reina Valera que tenemos nosotros, en el verso 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. En un paralelismo con los otros evangelios, hay otras palabras que se añaden allí, son tales que podemos decir que por muchos es derramada para remisión de pecados, ¿sí? Para remisión de pecados. ¿Y qué significa eso? La sangre del nuevo pacto no es sangre de animales. Ya no es como se celebraba en el Antiguo Testamento, como en aquel entonces, aparte de Cristo, todas las demás familias recordaban, ¿no? La sangre, esa es la sangre del pacto que hizo Dios para sacarnos del pueblo y entonces de la esclavitud. Entonces aquí es distinto. La sangre del nuevo pacto no es sangre de animales, sino la propia sangre de Cristo, que es derramada en la cruz para el perdón de pecados. El nuevo pacto ha sido ratificado de una vez y para siempre por medio de la muerte de Cristo. ¿Y por qué hago referencia a esto de para siempre, una vez y para siempre? ¿Cuál es el asunto con este tema de la sangre del pacto? Tú conocerás el texto de Jeremías 31, del 31 al 34, donde se habla del nuevo pacto. Tú puedes leerlo, ese texto es muy claro acerca de lo que el Señor va a hacer, va a colocar su ley en nuestros corazones, va a morar su Espíritu en nosotros. Entonces habla de un nuevo pacto, y este nuevo pacto tiene que sellarse a través de la sangre del Cordero, pero no de cualquier Cordero. Tú puedes leer Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y encontrar allí esta descripción tan detallada acerca de cómo los sacrificios que se hacían antes eran sombra de lo que había de venir. Todos los corderos que habían sido sacrificados durante tantos años en el Antiguo Testamento eran sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de Cristo, todos esos corderos lo que hacían era tapar el pecado. Su sangre tapaba ese pecado. Tenían que tener varios corderos, hacían muchos sacrificios, en un cordero tenía que ser impuesto el pecado del pueblo, en otro tenía que ser sacrificado, en uno se iba al desierto a morir, el otro moría directamente acá en el altar, y entonces tenían todo un desarrollo de un sistema acerca de los sacrificios que tenían que hacer para recordar, y eran un símbolo de lo que había de venir. El sacrificio de esos corderos no era en sí mismo el perdón de los pecados, sino una forma en la que esos pecados iban siendo tapados. Por eso la Biblia dice que Dios en su paciencia soportó los pecados de muchos, dice, para que a la llegada de Cristo nosotros participemos también de él. Me refiero a nosotros como la iglesia también participe de él. La iglesia en todo el mundo, la iglesia desde todos los tiempos, tanto en el Antiguo Testamento como ahora. Ahora, ¿por qué menciono esto? Tú puedes leer aún 1 de Pedro 1:19 y ahí encuentras también esta expresión de las Escrituras acerca de el nuevo pacto, la sangre de Cristo, el nuevo pacto en la sangre del Cordero. Ahora, ¿por qué menciono estas dos cosas? Parecería que esto es un estudio acerca de la cena que estamos por tener el día domingo. Mi deseo al poder mencionar esto es que podamos tener en cuenta que aunque hoy celebramos la Pascua o recordamos nuestra Pascua, no somos corderos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También nosotros traemos a la memoria algo que Cristo lo dijo varias veces. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? Este es uno de los puntos que tengo aquí, su cuerpo, su sangre y en memoria de mí. Esto repite tanto con el pan, hagan esto en memoria de mí, como con la copa, esto háganlo en memoria de mí. Y esto se repite en 1 Corintios capítulo 11, donde se establece la cena que la iglesia debe desarrollar también como ordenanza del Señor. Haced esto en memoria de mí. Y esta palabra, en memoria de mí, a mí me lleva a tomar conciencia de varias cosas que nosotros tenemos que ser conscientes, valga la redundancia. Tú tienes los textos, Lucas 22, 17 al 20, 1 Corintios 11, 24 al 25.
Pero sabes, cuando la Biblia dice en memoria de mí, esto es un memorial. En otras palabras, es recordar. Recordar, es traer a nuestra memoria a Cristo. ¿Pero por qué digo esto? No es simplemente, mira, Cristo murió. No es simplemente pensar, bueno, el pan es el cuerpo inmolado de Cristo y la copa es la sangre de Cristo derramada. No pasa por simplezas. No pasa por el hecho de, ya me acordé. No. Déjame explicarte en primer lugar la palabra, ¿qué significa la palabra recordar? La palabra recordar es una palabra que de tanto en tanto mencionamos o la empleamos directamente en nuestra mente cuando viene algo que estaba ahí olvidado y que lo recordamos. Ahora, esta palabra está compuesta por dos palabras. La palabra recordar viene del latín re, que significa volver, y cordis, que viene del griego cardio. Escucha bien eso. La palabra recordar viene del latín re, que es volver, y cordis, que viene del griego, que es cardio. ¿Y qué significa cardio? Algunos lo saben que esta palabra la utilizamos en nuestro lenguaje castellano. ¿Cuál es? Corazón. Corazón. Y sabes, esta palabra recordar o recordis en latín tiene que ver con algo que va más allá de nuestra mente. De manera específica, cuando hablamos de la Cena del Señor, la Pascua, nuestra tarea como creyentes es volver a pasar por nuestro corazón a Cristo. Es tener en mente, tener en cuenta a Cristo. No es un mero acto de nuestra mente de recordar así, bueno, pasó así, sino realmente ser consciente de qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Cuál fue su propósito? Dice el libro de Hebreos que por el gozo puesto delante de él sufrió, él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considera, recuerda, trae a la memoria, trae a tu corazón. Permite que el pan y la copa, nuestra Pascua, nos lleven a recordar a aquel Cristo que fue inmolado, que fue azotado, que fue golpeado y que mucho más allá del sufrimiento físico que tuvo, fue el sufrimiento, la agonía en su alma, la agonía espiritual que tuvo. Y este es mi segundo punto. Me gustaría pasar a mi segundo punto y tratarlo juntos, sin antes recordar algunas cosas que hemos visto en este tema. Como dije, es volver a pasar por el corazón. Cuando la cena del Señor es servida, los creyentes experimentan un recuerdo afectuoso porque el Evangelio es recordado y replicado. ¿Qué significa esto? Para los creyentes, el Evangelio no es algo con lo que se comienza la salvación y allí queda. Un día me predicaron el Evangelio, yo lo escuché, lo entendí, y el Señor trajo salvación a mi vida. No es solamente el elemento con el que empieza nuestra vida, nuestra nueva vida. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia hace referencia al poder del Evangelio para salvación a las personas, a aquellos que creen. Pero el Evangelio y la vida del creyente es la vida del creyente. El Evangelio es la vida del creyente. Ten en cuenta eso. ¿Qué significa? Que cuando nosotros participamos o celebramos la Pascua, como ahora en Semana Santa, que recordamos la pasión de Cristo, el camino de Cristo hacia la cruz, trae a la memoria, no solo en Semana Santa, mantén presente en tu mente y en tu corazón la obra de Cristo. Recuerda el pan, recuerda el vino, recuerda su cuerpo y recuerda su sangre. Trae el Evangelio a tu corazón. Jerry Bridges repite varias veces este concepto de que los creyentes debemos cada mañana predicarnos el Evangelio. Porque no hay un solo día en que nosotros no sucumbamos a tentaciones y debilidades. O un solo día en el que digamos, no, hoy no pequé, hoy no hice nada malo, hoy no tuve ningún mal pensamiento. Realmente nosotros cada día luchamos con el pecado y debemos batallar con el pecado. Por eso debemos cada día predicarnos el Evangelio. Aquel Evangelio que nos salvó es el mismo Evangelio que nos ayuda a vivir a Cristo y vivir en santidad. Entonces pasa por tu corazón el Evangelio. Te lo repito, cuando la cena del Señor es servida, los creyentes experimentan un recuerdo afectuoso porque el Evangelio es recordado y replicado.
recordamos que la gracia que fue comprada por la muerte de Cristo es la misma gracia que necesitamos cuando nos acercamos a la mesa. Entonces participemos con el Señor. Pero mi segundo punto es la agonía del Señor. Esta era la última cena que él estaba compartiendo con sus discípulos. Él sabía que esa noche iba a ser entregado. Lo había repetido tantas veces él. Él había sufrido, ya, pero lo que venía ahora era una agonía tremenda. Era un esfuerzo tremendo por lo que iba a venir. En segundo lugar, la agonía del Señor. Jesús y sus discípulos acaban de salir del aposento. Ellos ya no están allí. Llegó un momento y ellos iban a hacer algo que de manera recurrente Cristo estableció en la vida de sus discípulos y que nosotros también tenemos que practicar. Orar. Tiempos de oración. Y él comió, compartieron juntos. Y entonces él sale del aposento, donde estaban celebrando la Pascua y donde quedó instituida la cena del Señor, para dirigirse hacia el huerto del Getsemaní la noche antes de la crucifixión. Y evidentemente ellos conocían ese lugar por razones donde podemos encontrar que más adelante Judas lo entrega y va a ese lugar. Entonces muchos de ellos conocían ese lugar. Era un huerto muy hermoso llamado Getsemaní. Esta palabra Getsemaní tiene un significado que ahora te lo voy a explicar. Sin embargo, por lo tanto, llegaron a este huerto, algo comenzó a suceder en el corazón del Señor, algo comenzó a pasar por su corazón. Y escucha bien, voy a leer otro texto de la Biblia. Este texto se encuentra en Mateo. Vamos a buscar Mateo. Sí, está aquí en Mateo. Vamos a leer Mateo. Quiero leerte este texto y vamos a considerar en el texto paralelo de Mateo. Sí, ya, voy a buscar el capítulo que no lo escribí acá. Mateo 14, verso 36. Sí, Mateo 14, 36. Y dice así, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto es Mateo 14, 36 y 37. Ahora, el texto que es paralelo, si estamos buscando Mateo, yo estoy en Marcos, así que acabo de leer un texto que está en Marcos, pero hay algo paralelo aquí en Marcos 14:33. Marcos 14:33 dice, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. O en otras palabras, en otra traducción, comenzó a llenarse de horror y de angustia. Comenzó a llenarse de horror y de angustia. Es Mateo 26, para los que están anotando, es Mateo 26, 36 y 37. Y ahora leí un texto de Marcos 14, 33. Ahora, ¿por qué menciono esto? Escucha bien esas palabras. ¿Qué es lo que está pasando por el corazón de Cristo? ¿Qué está sucediendo? Él comienza a entristecerse y a angustiarse, a tener terror, horror, dice, y agonía. Tan profunda era su tristeza que hubiese podido morir allí mismo, de no haber sido porque Dios lo fortaleció, como vamos a ver en un texto que está más adelante. La pregunta es, ¿qué era lo que había llenado de horror el alma de nuestro Señor Jesucristo al llegar al huerto del Getsemaní? Hay un libro de lectura hermoso que es de aliento para aquellos que lo leen, de Jonathan Edwards, que se llama La agonía de Cristo. Y Jonathan Edwards se propone plantear qué es lo que está pasando por su corazón. Después puedes leerlo, qué es lo que lo llevó a sentirse tan horrorizado, tan atemorizado, tan angustiado. ¿Cómo podemos explicar la angustia tan grande que se había adueñado del corazón de nuestro Señor Jesucristo la noche previa a la crucifixión? Sobre todo, tomando en cuenta la fortaleza del carácter que Cristo había mostrado a través de todo su ministerio, aún en medio de las circunstancias más difíciles y adversas.
Nos podemos imaginar a Cristo en medio de la tentación allí en el desierto. Nos podemos imaginar a Cristo en medio de las multitudes que venían a Él y Él las miraba con compasión. Podemos traer a nuestra memoria a Cristo sanando enfermos, levantando muertos, sanando a paralíticos, alimentando a multitudes. Y hubo momentos donde Él estaba tan apremiado que se sentía cansado, donde había aflicción, pero aquí está en extrema aflicción. ¿Qué es lo que pasa? La explicación de este misterio se revela en el contenido de sus oraciones. Quiero que recuerdes que mientras Jesús oraba, los discípulos estaban allá esperando. Y Jesús dice estas palabras, verso 42, Mateo 26, 42, dice así: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dice así: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O en otras palabras, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras son un resumen de la oración de Cristo en el huerto. Y digo un resumen porque Cristo estuvo orando mucho tiempo en el huerto. Y no solo una vez, sino varias veces Él estuvo orando ese momento, ese tiempo allí. Mateo nos dice en el verso 40 que al regresar a donde estaba Pedro, donde estaba Juan y donde estaba Santiago, se encontraron ellos durmiendo. O sea, Él los encontró durmiendo. Cristo les dice en un tono de reproche a ellos: así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Y hace referencia a que Cristo estuvo orando aproximadamente una hora, y no fueron las únicas palabras que dijo, ¿no? Hay palabras que él también dijo de oración que se encuentran en Juan 17, la oración sacerdotal, y entre estas palabras se encuentran las que estamos leyendo ahora. Pero no sabemos con exactitud por cuánto tiempo Cristo estuvo derramando su corazón delante de Dios en medio de esa situación tan angustiosa. Pero lo que Él pide, en esencia, es que de ser posible no tenga que pasar por la experiencia de tomar el contenido de la copa, de esa copa de ira que tenía que beber. ¿Sabes? Cuando leemos en la Biblia estas referencias a una copa que hay que beber, el Antiguo Testamento prefigura el uso de este término, la copa, como señalando acerca de la ira de Dios contra el pecado del hombre. Déjame explicártelo rápidamente. Por ejemplo, un salmo, el Salmo 75:8, dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Escucha bien eso? El cáliz, hablando de la copa, dice: y el vino está fermentado, hablando del vino que está dentro de esa copa. ¿Y cuál es el propósito de esta ira de Dios? Lo beberán todos los impíos de la tierra. Hay varias referencias en el Antiguo Testamento, Isaías 51:22. La Biblia se refiere al castigo de Dios sobre la impiedad del hombre como un cáliz de aturdimiento y de ira, una copa. Y en Jeremías 25:15, Dios mismo la describe como la copa del vino de su furor. Y bueno, ni hablar de Apocalipsis, donde se describen las copas del vino de la ira de Dios, el vino del furor de la ira de Dios. Así que no era la perspectiva de la muerte en sí misma la que había de llenar de horror y de espanto el alma de Cristo en el huerto de Getsemaní. No era él pensando: voy a morir, tengo miedo, no quiero morir, sino que iba más allá todavía. La perspectiva de tener que tomarse esa copa de ira hasta la última gota por amor de todos aquellos a quienes vino a salvar. Era nuestro Señor Jesucristo, considerando la realidad de los tormentos del infierno del pueblo de Dios sobre sí mismo. La palabra
Getsemaní es una palabra interesante. ¿Sabes? La palabra Getsemaní significa el lugar de los aceites o prensa de aceite. Getsemaní hace referencia al hecho de que ese lugar era un huerto de fruto del aceite de oliva, el fruto de la oliva. Y entonces, haciendo referencia a esas prensas donde el fruto del olivo es machacado. ¿No? Recuerden que el aceite de oliva viene del olivo y este elemento tiene que ser machacado, tiene que ser prensado. Y sabes, cuando Cristo llega al Getsemaní, repentinamente se sintió abrumado ante la realidad de que unas horas más tarde sería triturado por una ira sin misericordia para hacer posible que hoy los creyentes disfrutemos de esa misericordia sin una gota de ira. Escucha bien eso. Cuando Cristo llega al Getsemaní, repentinamente se sintió abrumado ante la realidad de que unas horas más tarde sería machacado, triturado por una ira sin misericordia para hacer posible que hoy los creyentes disfrutáramos de esa misericordia sin una gota de ira. Por eso la Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Debemos ser muy sensibles ante esto, amados hermanos. Y si tú no eres creyente y estás escuchando esto, cree en el Señor Jesucristo, el único que puede dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. Cree en Él, porque los que estamos en Él ya no tenemos condenación. Lo que hizo Cristo en la cruz fue pagar el precio por nuestros pecados. Ahora bien, ¿acaso no sabía nuestro Salvador que esa hora había de llegar tarde o temprano? Por supuesto que sí. Pero entonces, ¿por qué esa agonía repentina? ¿Sabes? Porque no es lo mismo tener conocimiento teórico de algo que va a suceder en el futuro que verse de repente en el umbral de esa experiencia. Cristo varias veces dijo, voy a morir. Derribad el templo y yo lo levanto en 3 días. Voy a morir. El Hijo del Hombre tiene que morir. Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Fueron palabras que él mencionó. Ahora, no es lo mismo tener conocimiento teórico de algo que va a suceder en el futuro que verse de repente en el umbral de esa experiencia. Y el Señor quiso dejarnos ver cómo a través de una ventana el sufrimiento que consumía su alma humana en ese momento antes de la perspectiva de tener que beber esa copa. Quiero que recuerdes algo, que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él estaba aquí agonizando como un hombre, como tú y como yo. Un ejemplo de esto que puede ser útil, y estoy seguro de que las mujeres no me van a dejar mentir en ese aspecto, es cuando una mujer está embarazada, ella disfruta del embarazo, pero es consciente de que un día ese bebé va a venir a este mundo, va a nacer. Y ella sabe que ese bebé va a nacer y que no va a ser fácil el parto, porque los partos no son fáciles. En otras palabras, son dolorosos, son agonizantes. Yo tuve la oportunidad, la bendición de ver a mi hija Abril nacer y estoy seguro de que Ailén, aunque estaba agonizando allí, estaba pasando por su mente mucho dolor, por su cuerpo mucho dolor. Y saben, una mujer que está por dar a luz 2, 3, 4 meses de embarazo sabe que un día va a dar luz. Eso es conocimiento teórico. Pero ese momento va a llegar y ese dolor va a venir, ¿no es cierto?, sobre el cuerpo de una mujer embarazada, una mujer encinta. De la misma manera, Cristo varias veces mencionó, voy a morir, pero ahora se encontraba frente a frente con la experiencia de lo que iba a pasar. El Señor nos deja ver el sufrimiento que consumía su alma. En ese momento no es el hecho solamente de que va a morir lo que está pasando por su mente. No es el sufrimiento de recibir azotes o ser colocado en una cruz y ser colocado en la cabeza una corona de espinas. No es el sufrimiento de tener que sufrir en sus manos los clavos y en sus pies también. No es solamente el sufrimiento físico que pasa por la mente de Cristo. Es la agonía de su alma la que Él nos permite ver en este relato.
Es la copa de la ira de Dios que Él va a recibir sobre sí mismo. Lo que Él nos está mostrando en este texto no es solamente el sufrimiento físico, que ya en sí mismo es terrible y tremendo, es saber que sobre sí mismo está a punto de caer el mismo infierno, la misma ira justa de Dios totalmente desplegada contra Cristo, la copa de la ira derramada sobre Él. Y Él por un momento plantea este gran misterio para nosotros. Si es posible que pase de mí, si es posible que esto pase de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad, recordándonos algo, que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él fue sometido a obediencia, se humilló a sí mismo. Cristo no estaba haciendo una especie de obra de teatro en el Getsemaní, llorando, sudando sangre. No. Cuando Él dice a sus discípulos que su alma está muy triste hasta la muerte, es cuando pide al Padre que si es posible pasar de Él esta copa. Él estaba queriendo decir exactamente eso, que Él estaba afligido hasta la muerte, no teniendo miedo de la muerte, sino que estaba tan afligido que Él mismo podía morir ese mismo momento. Era tan fuerte la presión que sentía sobre sí mismo, sobre su corazón, sobre su alma misma, que Él podía morir realmente en ese momento. Pero no era posible que esa copa pasara de Él, para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia sin pasar por alto su justicia. El Hijo de Dios debía sufrir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. No había otra forma, no había otro medio, no había otra manera. Por eso alguien decía que aunque Cristo vino a predicar el Evangelio, el objeto principal de su venida es que hubiese un Evangelio que predicar. Cristo vino a predicar su Evangelio, pero el objeto principal de su venida es que hubiese un Evangelio que predicar. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar vida a todo aquel que en Él cree. Él es el pan de vida. La pregunta es, ¿respondió Dios al Padre en la oración de Dios, el Hijo, en el huerto de Getsemaní? Dios el Padre, al escuchar la oración de Cristo, que Él escucha nuestras oraciones, ¿respondió a Dios el Hijo en el huerto? Por supuesto que sí. Obviamente que Él respondió. El mismo Cristo declaró en varias ocasiones, el Padre siempre me escucha, Él me oye. Juan 11:42. Él, autor de la carta a los Hebreos, es evidente la referencia que hace a lo sucedido en esta ocasión. Dice que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Mira, el autor de Hebreos dice, eso que pasó en Getsemaní, cuando Él estaba orando, Cristo fue oído. ¿Cómo? A causa de su temor reverente. Pero aún la respuesta de Dios no fue librarlo de la cruz. No fue librarlo de la cruz. Porque por amor a ti, por amor a su pueblo, Cristo vino a morir en aquella cruz. Y el propósito del Dios el Padre no era librarlo de la cruz, así que no lo libró de la cruz, sino Él respondió la oración de Cristo. Escucha bien, fortaleciéndolo física y espiritualmente para que pudiera seguir adelante con la obra de redención, a pesar del alto costo que tendrá que pagar por ello. Cuando la Biblia dice que Cristo estaba tirado y postrado en el piso, orando en el huerto, clamando, Señor, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, dice el relato que Él comenzó a sudar como grandes gotas de sangre. Y esto tiene un nombre, tiene un significado. No conozco el nombre médico del asunto, pero a lo que se refiere es que vasos capilares en su cabeza, en su cuerpo, se rompieron y se mezcló la sangre con el sudor y comenzó a sudar sangre. O sea que la presión en el cuerpo de Cristo era demasiada. Y Cristo está orando. Y el Señor responde ese clamor. No librándolo de la cruz, sino fortaleciendo su cuerpo y fortaleciendo su alma. Fortaleciéndolo. Donde Cristo ya no tenía más fuerzas, Dios lo fortalece. Dios el Padre lo fortalece. Como dice su palabra en Isaías, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna.
Ese es nuestro Señor. Dice Lucas 22:43, que Dios envió un ángel para fortalecerlo. Eso dice el relato. Como cuando él estaba en la tentación allí en el desierto, y los ángeles después de la tentación vinieron y le servían, dice el texto. Pero ahora, en medio de esta oración, el texto dice que Dios envió un ángel para fortalecerlo. La misión de ese ángel no fue aliviar el sufrimiento de Jesús, sino fortalecer su cuerpo para que pudiera proseguir su camino hacia una angustia mayor. Es por eso que en el resto del relato evangélico vemos al Señor enfrentando con resolución la avalancha de crueldad que tuvo que soportar a partir de ese momento, desde su arresto hasta su crucifixión. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y sufrió la muerte y la muerte de cruz. Soportó la muerte y la muerte de cruz. Quiero finalizar ahora, mis amados hermanos, sin antes simplemente recordar estos dos puntos. Mis amados hermanos y aquellos que nos escuchan a través de estos medios, la cena del Señor, si la cena del Señor es un recordatorio del Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo, el Getsemaní debería estar en nuestras mentes y en nuestros corazones hoy. Y debería ser un recordatorio continuo de las tremendas aflicciones de Cristo, el horror que soportó y que sufrió al beber y tomar la copa del furor de la ira de Dios. Y así miraremos a Cristo. Si recordamos el Getsemaní, si recordamos que en ese lugar fue fortalecido para ir hacia la cruz, entonces nosotros recordaremos al autor y consumador de nuestra fe, aquel que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Murió por su iglesia, por amor de su iglesia. Murió para que su iglesia sea suya. Y consideremos a aquel que murió en la cruz del Calvario como nuestro Señor y Salvador. Consideremos a aquel, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que lavó los pies de sus discípulos, aquel que alimentó a miles, aquel que caminó sobre el agua, aquel que nos muestra su carácter y su corazón a través de los evangelios. Recordemos a Cristo. Y te animo a finalizar este tiempo que hemos estado compartiendo, pero te animo a finalizar no como empezó hace un momento, no como una reunión más a través de una pantalla, sino a tomar un momento allí donde te encuentras y dedicarle a meditar y a considerar y a recordar, pasar por tu corazón la obra de Cristo, la obra gloriosa de Cristo. Hoy precisamente por cuestión de Semana Santa, mi tema es este, pero confiemos en el Señor, porque mañana es la cruz y el domingo es la resurrección. La resurrección. Mañana va a ser viernes, el Viernes Santo que conocemos. Pero como creyentes no necesitamos una Semana Santa para recordar a nuestro Jesucristo. Cada día, predícate el Evangelio y predica el Evangelio a los que te rodean. Cada día trae a tu corazón aquel Cristo del cual decimos en Apocalipsis, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor. Realmente al estar aquí frente a la pantalla, Señor, puedo sentir que hay varios hermanos de la congregación viéndonos. Como desearía, Padre, que todos pudieran estar aquí reunidos, podamos compartir tu palabra. Danos ese gozo, Señor. Pero también en esta noche quiero darte gracias por tu bendita palabra, Dios, que tiene el poder de transformar las mentes y los corazones de todos aquellos que vienen a ella, reconociendo su necesidad espiritual, reconociendo su decadencia espiritual, reconociendo su pecado, Señor. Te pido, Dios, que traiga salvación a aquellos que no te conocen, que todo esto que está pasando, mi Dios, traiga sensibilidad a los corazones y puedan conocerte, Señor. Pero también te ruego, Padre, porque como creyentes podamos afirmar nuestro corazón en la gracia que tú nos has dado y podamos recordar continuamente los sacrificios que Cristo tuvo que hacer y el alto costo que tuvo que pagar
la aflicción que tuvo que cargar sobre sí mismo, Señor. Y que esto nos fortalezca y nos anime, no solo a vivir una vida diferente, alejada de la mundanalidad, sino una vida de santidad, una vida de desafíos y retos, una vida de constancia y de perseverancia, una vida de lucha continua en contra del mal, pero también una batalla continua a través de la oración, por buscar tu rostro, por vivir en santidad, por vivir vidas justas en este mundo, Señor. Y por poder decir como Pablo lo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Oramos, Padre, porque ese sea nuestro lema de vida y que podamos, Señor, levantar todos los días en alto la bandera del Evangelio, tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean, Señor. Que el Evangelio sea aquello que brilla y brilla más, Señor, para la gloria de tu nombre. Recordamos al Cristo que murió en aquella cruz. Recordamos, Señor, las aflicciones de Cristo. ¿Cómo no amarte, Señor? Viendo todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Oh Dios, fortalece nuestra fe. Sabemos que estamos en tiempos donde Satanás nos ha pedido para zarandearnos como a trigo, Señor. Pero gracias, Padre, por tus oraciones. Gracias por las oraciones de Cristo. Para que no falte, Señor, nuestra fe. Para que no falte nuestra fe. Te alabamos, Señor, te damos toda la gloria a ti porque eres digno de toda alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Sé que el tiempo ha avanzado y me quedan unos pocos minutos, así que me gustaría poder seguir compartiendo. Dije que quería cantar, compartir un último canto juntos. Quiero recordarles algunas cosas también. El día de mañana vamos a estar a través de la página de la iglesia en Facebook y también la página de la iglesia en YouTube, si Dios lo permite, compartiendo el estudio con nuestro pastor Luis Caiza Luisa. Sin embargo, eh, guarda ese tiempo, ¿sí? Y también te animo, ¿no?, a separar ese tiempo, tanto en medio de la transmisión como al finalizar la transmisión, mantener ese espíritu reverente y compartir en familia. ¿Qué es lo que te llamó la atención del estudio de la palabra? ¿Qué reflexión puedes sacar de eso? Y también animar a otros a través de este estudio de las Escrituras. Quiero compartir un cántico con ustedes. Si estás aquí, puedes cantar junto conmigo. Este cántico se llama en otra canción, no quiero hacer la memoria porque quiero saber. Vamos a cantar juntos este cántico que espero lo conozcan. Es un cántico muy sencillo, es un coro muy lindo. Se llama Contempla a Dios. Y quiero que recuerdes esta estrofa. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Vamos a cantar, por favor. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Canta conmigo. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle.
¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién subió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecado? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Amén. Contempla a Dios. Contemplemos a Dios en este tiempo, mis amados hermanos. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo. Alentémonos unos a otros. No bajemos los brazos. Dediquemos tiempos sustanciosos, tiempos fuertes a la oración. Y compartamos con nuestra familia continuamente. No dejes que la queja te embargue o te llene, no dejes que el desánimo te llene tampoco. Y no dejes que todas las noticias que cada día escuchamos sigan llenando tu mente sin haber llenado tu mente y corazón con la palabra de Dios, que es mucho más refrescante que cualquier noticia, porque es la buena noticia de nuestro buen Dios. Quiero despedirme en esta hora y quiero también agradecer a todos aquellos que estuvieron escuchando y atentos a esto. Sé que después de esto va a quedar guardado y grabado en los medios, así que tenemos que seguir compartiéndolo para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y si Dios lo permite, mañana estaremos transmitiendo también esto. Oremos porque el Señor abra las puertas y podamos en un futuro no muy lejano poder compartir juntos ya en la congregación aquí. ¿Sí? Los amo muchísimo y les mando un abrazo muy grande. Que Dios los bendiga.